Hay cosas que no deberían existir fuera de las pesadillas. Un hombre consciente, con los ojos abiertos, atado a un árbol en medio de la selva, solo, sin gritos alrededor, sin marcas de lucha reciente en el suelo, solo el silencio pesado de la selva y su cuerpo allí, como si alguien simplemente hubiera decidido que ese era el lugar donde todo terminaría. Juan no sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero sabía que no había llegado caminando. El movimiento entre las hojas fue casi imperceptible al principio. Los pájaros dejaron de cantar y todo quedó en absoluto silencio. Luego vino el olor, fuerte, salvaje, imposible de ignorar. Cuando giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los de un jaguar a pocos metros de distancia. El animal lo observaba fríamente, pero lo que sucedió en los minutos siguientes desafiaría todo lo que ese pueblo creía saber sobre la selva y sobre quién realmente era el depredador. El dolor en las muñecas era constante. Las cuerdas se clavaban profundamente en la carne cada vez que Juan intentaba moverse. Su boca estaba seca, la lengua pegada al paladar, e intentó recordar cuándo había bebido agua por última vez. Lo último claro en su memoria era la conversación en el porche de su casa hacía 3 días. Don Quirino estaba allí como siempre, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. El hacendado más poderoso de la región, dueño de tierras que se extendían por leguas, hablando sobre progreso, sobre oportunidades, sobre lo bueno que sería para todos si Juan simplemente firmara los papeles. Pero Juan había dicho que no por 10ª vez ese mes. Esas tierras eran pequeñas, pero el suelo era excepcionalmente fértil, herencia familiar que producía incluso cuando las propiedades vecinas se secaban. Y lo más importante, era la única propiedad independiente justo en el centro del imperio que don Quirino venía construyendo desde hacía años. El hombre ya controlaba todo a su alrededor, pero esa pequeña isla de resistencia lo incomodaba profundamente. Don Quirino se había levantado despacio, se había acomodado el sombrero en la cabeza y había dicho algo que en ese momento pareció solo la frustración de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. Ahora, atado a ese árbol, las palabras cobraban otro peso. El jaguar dio un paso adelante. Juan sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. El animal era enorme. Las manchas negras sobre el dorado formaban patrones que parecían cambiar conforme la luz filtrada por las hojas se movía. Los ojos amarillos no parpadeaban, fijos en él, con una intensidad que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Juan pensó en Adela, imaginando cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de que algo andaba mal. Pensó si alguien vendría a buscarlo. Pensó si don Quirino contaba con eso, con el hecho de que nadie miraría hacia la selva cuando un hombre desaparece en el interior. El jaguar se acercó más y entonces hizo algo que Juan jamás olvidaría. El animal inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluando algo que no tenía sentido. Juan contuvo la respiración, cada fibra de su ser gritando para que se quedara inmóvil, invisible, cualquier cosa que no despertara el instinto de caza de esa criatura. Pero el jaguar no atacó. En vez de eso, comenzó a olfatear el aire a su alrededor, moviéndose en un círculo lento, investigando. Las patas enormes no hacían sonido alguno sobre las hojas secas. Era como ver un fantasma de músculos y garras. Juan forzó a su mente a funcionar a través del pánico. Había algo raro con toda esa situación, algo más allá de lo obvio. Don Quirino no era hombre de ensuciarse las manos, nunca lo fue. Siempre tuvo gente para hacer el trabajo pesado. Siempre supo cómo mantener las apariencias de hombre respetable, mientras conseguía exactamente lo que quería. Llevar a alguien al medio de la selva y dejarlo atado no era su estilo. Era tosco, arriesgado, pero era eficiente y tenía la ventaja de no dejar rastros que apuntaran directamente hacia él. El jaguar se detuvo frente a él nuevamente, esta vez tan cerca que Juan podía ver las cicatrices antiguas en el hocico del animal, marcas de una vida entera sobreviviendo en esa selva. El olor era penetrante, salvaje, cargado de algo primitivo que hacía que cada instinto humano gritara peligro. Los ojos amarillos estudiaban su rostro con una intensidad perturbadora, y entonces el jaguar hizo algo completamente inesperado. Levantó la pata delantera y tocó las cuerdas que sujetaban la muñeca derecha de Juan.
El toque fue casi delicado al principio, las garras retraídas arañando la superficie de las fibras trenzadas. Juan sintió que su corazón se aceleraba aún más, si es que eso era posible. ¿Qué estaba haciendo ese animal? El jaguar tiró levemente, probando la resistencia de la cuerda, y entonces aplicó más fuerza. Las garras se extendieron, rasgando algunas fibras externas. El sonido fue bajo, casi inaudible, pero para Juan sonó como un trueno. 3 días atrás, cuando don Quirino salió de su porche, Juan estaba seguro de que conocía los límites de ese hombre. Estaba seguro de que, al final, todo se resolvería en la justicia o en el cansancio. Ahora, con las manos sangrando y un jaguar literalmente deshaciendo sus ataduras, Juan se dio cuenta de lo mucho que había subestimado la determinación de un hombre que nunca escuchó un no definitivo en su vida. Don Quirino no solo había mandado abandonarlo allí, sino que se había asegurado de elegir el lugar más profundo de la selva, lejos de cualquier sendero conocido, un lugar donde su cuerpo sería encontrado solo cuando no quedara nada más que huesos. La cuerda cedió un poco más bajo las garras del jaguar y Juan entendió que estaba a punto de descubrir si aquello era una liberación o solo el comienzo de un final diferente. La cuerda se rompió completamente con un chasquido seco. La muñeca derecha de Juan quedó libre, pero no se atrevió a moverse. El jaguar retrocedió 2 pasos, observando el resultado de lo que había hecho como si estuviera tan sorprendido como él. El brazo colgaba inútil al lado de su cuerpo, entumecido después de horas en la misma posición. Juan necesitó toda su fuerza de voluntad para no intentar alcanzar la muñeca izquierda, que aún estaba atada. Cualquier movimiento brusco podría cambiar completamente el comportamiento del animal. El jaguar volvió a acercarse. Esta vez fue directo al otro lado, repitiendo el proceso. Las garras trabajaban en las fibras con una precisión que parecía imposible para una criatura salvaje. Juan observaba sin creer lo que sus ojos veían. Aquello no tenía sentido. Los jaguares eran cazadores, depredadores en la cima de la cadena alimenticia. No liberaban presas atadas. Pero allí estaba él, sintiendo la segunda cuerda ceder bajo las garras afiladas, fibra por fibra. Cuando su muñeca izquierda quedó libre, Juan dejó caer los brazos despacio, ignorando el dolor agudo que recorrió sus músculos atrofiados. Sus piernas aún estaban atadas al tronco del árbol. El jaguar lo miró fijamente por un largo momento, y entonces, sin previo aviso, simplemente se giró y desapareció entre la vegetación. El silencio que quedó era ensordecedor. Juan esperó. Contó hasta 100 dentro de su propia cabeza, forzando a sus pulmones a trabajar en un ritmo controlado. Cuando estuvo seguro de que el animal se había ido realmente, comenzó a trabajar en las cuerdas de sus piernas. Sus dedos no respondían bien, hormigueando violentamente conforme la circulación volvía. Cada nudo era una tortura, pero persistió. No había elección. La luz que se filtraba por las copas era diferente, más débil, anaranjada. El día estaba terminando, y Juan sabía que necesitaba salir de allí antes de que oscureciera por completo. La selva de noche era un lugar diferente, mucho más peligroso, y ni siquiera sabía en qué dirección estaba el pueblo. Le habían puesto algo sobre la cabeza cuando lo trajeron, un costal viejo que olía a alimento para animales. Recordaba el balanceo del vehículo, las curvas, el tiempo que pareció una eternidad hasta que se detuvieron y lo arrastraron afuera. Don Quirino no hacía nada sin razón. Esas tierras valían oro por el suelo fértil que producía 3 veces más que cualquier otra propiedad de la región, y eran la única mancha independiente en medio del dominio absoluto que don Quirino había construido, propiedad por propiedad, comprando o forzando a cada vecino a vender. La negativa de Juan no era solo un obstáculo financiero, era una humillación pública, un pequeño campesino desafiando al hombre más poderoso de la región. Eso no podía quedar así. Cuando la última cuerda cedió, Juan intentó levantarse y casi se cayó. Sus piernas no soportaban su propio peso. Se agarró al árbol, respirando hondo, esperando que la fuerza volviera. Fue entonces cuando escuchó voces a lo lejos, voces humanas. Su primer instinto fue gritar, pedir ayuda, pero algo lo hizo dudar. Las voces estaban discutiendo y una de ellas la conocía demasiado bien. Era uno de los hombres que trabajaban para don Quirino y estaban regresando. Juan se tiró al suelo detrás de un conjunto de arbustos densos.
ignorando el dolor que explotó en cada parte de su cuerpo. Las voces estaban más cerca ahora, y podía distinguir palabras sueltas entre el ruido de los pasos sobre la vegetación rastrera. Estaban hablando sobre verificar si aún estaba allí, sobre asegurarse de que no hubiera error esta vez. El corazón de Juan latía tan fuerte que estaba seguro de que el sonido resonaba por toda la selva. Dos hombres surgieron en el pequeño claro. Juan reconoció a ambos, Gerson y Raúl, trabajadores que siempre estaban alrededor de don Quirino, haciendo servicios que nadie preguntaba mucho sobre ellos. Gerson cargaba un machete en su mano derecha, la lámina reflejando los últimos rayos del sol. Raúl tenía una escopeta apoyada en su hombro. Cuando vieron el árbol vacío, los dos se detuvieron en el mismo instante. Gerson soltó una palabrota baja y se acercó al tronco, examinando las cuerdas cortadas que aún colgaban de la corteza. Tomó una de las puntas, la frotó entre los dedos, observó los hilos deshilachados. Raúl dio la vuelta completa al claro, sus ojos rastreando cada sombra, cada movimiento de las hojas. Juan contuvo la respiración, haciéndose lo más pequeño posible detrás de los arbustos. Una hormiga subió por su brazo y no se movió. Incluso cuando sintió la picadura ardiente en su piel, se fueron. Las voces resonaron a través de la selva mientras buscaban en los alrededores, pero no volvieron al claro. Juan esperó hasta que no escuchó nada más, hasta que el silencio volvió completo. Solo entonces se permitió respirar normalmente. Se levantó con cuidado, probando sus piernas, forzándolas a sostener su peso. Cada paso era una agonía, pero funcionaban. Necesitaba volver a casa. Necesitaba llegar hasta Adela antes de que don Quirino descubriera que el plan había salido mal. Su hermana era la única persona en quien podía confiar ahora, la única que creería lo que había sucedido. Pero más importante, ella era lista. Siempre fue más lista que él. Sabría qué hacer, cómo usar esa información, cómo darle la vuelta al juego contra don Quirino. El problema era que Juan no tenía idea de dónde estaba. La selva se extendía en todas direcciones, un laberinto verde sin referencias obvias. El sol se estaba poniendo rápido y en cuestión de minutos estaría demasiado oscuro para caminar con seguridad. Eligió una dirección que parecía llevar hacia abajo, siguiendo la leve inclinación del terreno. El agua corría hacia abajo, y donde había agua, eventualmente había personas. Caminó por 20 minutos antes de escuchar un sonido bajo, grave, viniendo de algún lugar a su izquierda, un gruñido que hizo que cada pelo de su cuerpo se erizara. El jaguar había regresado, y esta vez, Juan no estaba atado. Juan se quedó completamente inmóvil. El gruñido vino nuevamente, más alto esta vez, pero había algo diferente en él. No era el sonido de un animal a punto de atacar, era una advertencia. Giró la cabeza despacio en la dirección del sonido y vio al jaguar parado entre dos árboles gruesos. El cuerpo tenso, los ojos fijos, no en él, sino en algo más allá. Juan siguió la mirada del animal y sintió que la sangre se helaba. Había una serpiente enrollada en una rama baja, justo en la dirección que estaba siguiendo, la cabeza triangular erguida, la lengua bífida probando el aire, una nauyaca grande, del tipo que mataba en cuestión de horas si no había tratamiento. El jaguar se movió primero, no en la dirección de la serpiente, sino circulando, posicionándose entre Juan y el reptil. El felino gruñía abajo, un sonido continuo que hacía que la serpiente balanceara la cabeza, indecisa entre atacar o retroceder. Juan aprovechó el momento y dio 2 pasos hacia atrás, luego 3, alejándose de aquella situación imposible. La serpiente finalmente decidió que no valía la pena el riesgo y se deslizó dentro del follaje denso. El jaguar la observó irse y entonces miró a Juan una vez más. Hubo algo en esa mirada, una comunicación que trascendía las palabras antes de que el animal desapareciera nuevamente en la selva. Juan se quedó parado por un largo momento, intentando procesar lo que acababa de suceder 2 veces. Aquel animal lo había salvado 2 veces. No tenía ningún sentido. Desafiaba todo lo que conocía sobre la naturaleza y sobre cómo funcionaban las cosas. Pero había sucedido, y si le contara eso a alguien nunca lo creerían. Pensarían que estaba delirando, que el sol y el miedo habían hecho cosas con su mente. Continuó caminando, más atento ahora a cada paso.
observando el suelo antes de poner el pie. La oscuridad estaba venciendo rápidamente a la luz, transformando la selva en un laberinto de sombras y formas indefinidas. Tropezó con una raíz expuesta y cayó de rodillas, sus manos hundiéndose en la tierra húmeda. Cuando se levantó se dio cuenta de que podía escuchar algo diferente. Agua corriente, un arroyo, tal vez un riachuelo. Siguió el sonido. El riachuelo era estrecho pero profundo, el agua oscura corriendo rápido sobre piedras lisas. Juan se arrodilló en la orilla y bebió, matando parte de la sed que quemaba su garganta. El agua estaba helada y tenía sabor a tierra, pero era la cosa más maravillosa que había probado en su vida. Bebió hasta que no pudo más. Después se mojó la cara y la nuca, sintiendo la temperatura baja traer un poco de lucidez de vuelta. Fue cuando escuchó los gritos distantes, pero inconfundibles, voces humanas llamando a alguien, y una de ellas la reconoció inmediatamente. Adela, su hermana, lo estaba buscando. Juan intentó gritar de vuelta, pero su voz salió débil, demasiado ronca para llevar lejos. Comenzó a seguir el riachuelo en la dirección de las voces, forzando a sus piernas a moverse más rápido, y entonces vio las luces, antorchas y lámparas balanceándose entre los árboles. Venía gente. Adela fue la primera en verlo. Corrió por el riachuelo, la falda empapada hasta las rodillas, y se lanzó a los brazos de Juan con una fuerza que casi los derribó. Sintió las lágrimas de ella mojar su cuello. Escuchó los sollozos ahogados mientras ella lo abrazaba, como si tuviera miedo de que desapareciera nuevamente. Detrás de ella venían otros 5 hombres del pueblo, gente que Juan conocía de toda la vida. Vecinos, amigos, personas que lo dejaron todo cuando Adela tocó sus puertas, diciendo que su hermano había desaparecido. Ellos hicieron preguntas. Muchas preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Qué había sucedido? ¿Quién había hecho aquello? Juan miró los rostros iluminados por las llamas oscilantes de las antorchas y vio preocupación genuina, pero también vio miedo. Miedo de hablar mucho, de preguntar demasiado, de involucrarse en algo que podría traer problemas. Don Quirino tenía poder sobre todo ese pueblo, y todo el mundo lo sabía. El silencio era más seguro que la verdad. Adela percibió la vacilación de su hermano y tomó el control. Dijo que necesitaban sacarlo de allí primero, que después habría tiempo para conversar. Los hombres estuvieron de acuerdo rápidamente, aliviados por no tener que lidiar con detalles en ese momento. Formaron un grupo alrededor de Juan, ayudándolo a caminar, ofreciéndole agua de cantimploras, dividiendo el peso cuando sus piernas flaqueaban. Les llevó casi 2 horas llegar al borde del camino de tierra, donde los caballos y la carreta esperaban. El viaje de vuelta fue silencioso. Juan estaba acostado en la parte de atrás de la carreta, su cabeza en el regazo de Adela, sintiendo los dedos de ella recorrer su cabello, como cuando eran niños, y él despertaba de pesadillas. Ella no dijo nada, pero él sentía las preguntas no hechas, la atención en cada músculo de su cuerpo. Su hermana siempre supo leer las situaciones mejor que nadie, siempre supo cuando algo andaba mal. Cuando llegaron a la pequeña propiedad de ellos, los otros hombres se despidieron rápidamente y se fueron. Nadie quiso quedarse, nadie quiso saber más detalles. Era mejor así, menos peligroso. Adela ayudó a Juan a entrar en la casa, encendió las lámparas, puso agua a hervir. Solo después de que él estuvo sentado a la mesa, con una taza de té caliente entre sus manos temblorosas, es que ella se permitió preguntar. Juan contó todo, cada detalle. Desde el momento en que despertó atado hasta que el jaguar lo liberó, pasando por los hombres de don Quirino volviendo para verificar el trabajo, contó sobre la serpiente, sobre la segunda vez que el animal lo salvó. Adela lo escuchó en silencio absoluto, su rostro poniéndose cada vez más pálido conforme la historia avanzaba. Cuando él terminó, ella se quedó mirándolo por un largo momento. Entonces ella dijo algo que cambió todo. Dijo que don Quirino había venido a la casa esa misma tarde, preguntando si ella tenía noticias de su hermano. Dijo que él parecía preocupado, que ofreció ayuda para buscarlo y que trajo testigos con él, gente respetable del pueblo, solo para asegurarse de que quedara registrado que él, don Quirino, estaba del lado correcto de esta historia, el hacendado más cruel y poderoso de la región, construyendo su coartada perfecta mientras Juan debía estar muriendo en la selva.
Juan sintió la rabia subir como bilis en su garganta. Don Quirino no solo había intentado matarlo, sino que estaba construyendo una narrativa donde él sería el héroe preocupado, el vecino solidario que ofreció ayuda cuando el pobre campesino desapareció misteriosamente. Era genial y repugnante al mismo tiempo. Adela puso su mano sobre la de él, sus dedos fríos, pero firmes. Ella tenía esa expresión que Juan conocía desde niño, la misma que ella ponía cuando estaba montando un plan. Ella dijo que ellos no podían simplemente acusar. Hay cosas que no deberían existir fuera de las pesadillas. Un hombre consciente, con los ojos abiertos, atado a un árbol en medio de la selva, solo, sin gritos alrededor, sin marcas de lucha reciente en el suelo, solo el silencio pesado de la selva y su cuerpo allí, como si alguien simplemente hubiera decidido que ese era el lugar donde todo terminaría. Juan no sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero sabía que no había llegado caminando. El movimiento entre las hojas fue casi imperceptible al principio. Los pájaros dejaron de cantar y todo quedó en absoluto silencio. Luego vino el olor, fuerte, salvaje, imposible de ignorar. Cuando giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los de un jaguar a pocos metros de distancia. El animal lo observaba fríamente, pero lo que sucedió en los minutos siguientes, Quirino, no sin pruebas, no contra un hombre con tanto poder y dinero. La palabra de Don contra la de él no significaría nada, especialmente con testigos respetables del lado de Quirino. Peor aún, si hacían ruido ahora, Quirino simplemente negaría todo y después terminaría el trabajo de forma más definitiva. Mas Adela tenía otra idea. Ella conocía a los hombres que trabajaban para Quirino, conocía a sus familias, sus miedos, sus deudas emocionales. Adela pasó los 3 días siguientes visitando gente. Fue hasta la casa de Gerson en una tarde caliente, llevando una canasta con pan dulce recién horneado y un remedio para el dolor de espalda. La esposa lo recibió con una sonrisa que rápidamente se desvaneció cuando vio la expresión en el rostro de Adela. Pidió hablar con Gerson a solas. Cuando él apareció sudado del trabajo en el campo, Adela no perdió tiempo con rodeos. Le preguntó si recordaba la noche de hace 6 años, cuando su hija pequeña tuvo una fiebre tan alta que le provocó convulsiones. Le preguntó si recordaba haber tocado su puerta, desesperado, porque el doctor estaba a 3 días de camino y la niña se estaba muriendo. Le preguntó si recordaba cómo Adela pasó toda la noche al lado de la niña, usando sus hierbas, sus conocimientos, manteniendo a la niña viva hasta que la fiebre cedió al amanecer. Gerson se puso pálido. Dijo que sí, que nunca lo olvidaría, que le debía la vida de su hija. Adela entonces le preguntó si la vida de su hermano valía menos que la vida de aquella niña, que ahora corría saludable por el patio. Le preguntó cuánto Quirino le había pagado para dejar a un hombre atado en la selva esperando la muerte. Le preguntó si podía dormir por las noches. Gerson se derrumbó, cayó de rodillas allí mismo con las manos temblorosas y dijo que no podía más, que veía a Don cada vez que cerraba los ojos, que el dinero de Quirino le quemaba las manos. Fue Gerson quien contó dónde encontrar a Juan esa noche, y fue Gerson quien 2 días después entró a la delegación con Adela y Don y confesó todo frente al delegado. Contó cada detalle. Cuánto Quirino pagó, cómo planearon, dónde dejaron a Don, las órdenes específicas de escoger el lugar más aislado posible. Dijo que Quirino quería esas tierras fértiles para completar su dominio absoluto de la región y que la negativa de Don era una humillación pública que el hacendado poderoso no podía tolerar. Quirino fue arrestado esa misma tarde. Gritó, amenazó, prometió consecuencias. Dijo que Gerson estaba mintiendo, que todo aquello era invención, que Don estaba manipulando la situación, pero las pruebas eran muchas, e incluso el dinero y la influencia de Quirino tenían límites cuando eran confrontados con testimonios directos, marcas físicas imposibles de ignorar y la confesión detallada de un hombre destruido por la culpa. La ciudad entera quedó en shock. El hacendado, que todos consideraban intocable, el hombre más poderoso y cruel de la región, estaba tras las rejas, esperando el juicio por intento de asesinato. El juicio duró 2 días. Gerson mantuvo su testimonio, cada palabra pesando más que la anterior. Su confesión fue detallada, precisa, imposible de refutar.
Juan, confrontado con la traición del compañero y sabiendo que no había más vuelta atrás, confirmó todo también, intentando negociar una pena menor a cambio de colaboración. Las marcas en las muñecas de Don fueron examinadas por un médico que confirmó que eran consistentes, con ataduras prolongadas. Y cuando el juez le preguntó a Quirino si tenía algo que decir en su defensa, el hacendado más poderoso de la región guardó silencio por primera vez en su vida. La sentencia fue dura: 15 años de prisión por intento de asesinato premeditado. Quirino envejeció 10 años en el momento en que escuchó el veredicto. Sus propiedades fueron confiscadas para pagar las costas del proceso y la indemnización a Don. El hombre que un día controló la mitad de aquella región salió del tribunal esposado, cabizbajo, destruido. La ciudad entera estaba en la calle para verlo, algunos en silencio respetuoso, otros sin esconder la satisfacción de ver al poderoso finalmente pagar por sus crímenes. Don se quedó de pie afuera del tribunal por mucho tiempo, después de que se llevaran a Quirino. Adela estaba a su lado, como siempre lo había estado. Ella no dijo nada, solo tomó su mano mientras observaban a la multitud dispersarse. Había algo pesado en el aire, una sensación de que algo fundamental había cambiado en aquella comunidad. El miedo que Quirino había plantado por años estaba comenzando a disiparse, sustituido por algo diferente. Esperanza quizás, o solo la comprensión de que nadie estaba realmente por encima de la justicia. Pero había otra cosa que Don no podía sacarse de la cabeza: el jaguar, aquel animal que lo salvó no una sino 2 veces, desafiando toda la lógica y razón. Él nunca contó esa parte de la historia a nadie más que a Adela. Sabía que no creerían, que pensarían que el trauma había distorsionado sus memorias, pero él sabía lo que vio, lo que sintió. Y 3 semanas después del juicio, cuando volvió a aquella selva por primera vez, llevando ofrendas de carne fresca que dejó en un claro cerca del lugar donde había estado atado, parte de él esperaba ver aquellos ojos amarillos una vez más. El jaguar nunca apareció, pero Don volvió cada mes dejando comida, manteniendo un silencio respetuoso. Era su forma de agradecer, de honrar algo que no tenía palabras para explicar. Adela pensaba que era solo una forma de él de procesar el trauma, y quizás lo era, pero para Don era más que eso. Era un reconocimiento de que había fuerzas en aquel mundo que no necesitaban ser comprendidas para ser reales. La propiedad prosperó en los meses siguientes. Con la indemnización, Don consiguió hacer reformas que venía aplazando por años. Contrató ayuda, expandió la siembra. Adela abrió un pequeño negocio de hierbas medicinales, que rápidamente ganó clientes de ciudades vecinas. La vida siguió como siempre sigue, más diferente, más ligera, más segura, y siempre que Don miraba hacia la selva a lo lejos, sentía una gratitud profunda por estar vivo, por tener una segunda oportunidad que casi no tuvo. La historia del hacendado que fue salvado por un jaguar se convirtió en leyenda en la región, contada y recontada, cada versión un poco diferente de la anterior. Pero para quien lo vivió, la verdad era simple. A veces, la justicia viene de los lugares más improbables, y la vida encuentra formas de protegerse que ninguna mente humana podría prever. Si te gustó esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para conocer otra narrativa inolvidable del interior mexicano, donde el destino y el coraje se encuentran de formas sorprendentes. No olvides suscribirte al canal y considera dejar un super chat para ayudarnos a continuar trayendo historias como esta. Tu apoyo hace toda la diferencia.